también la pizarra. Hoy día vamos a trabajar con una pizarra en blanco, ¿ya? No vamos a partir con pizarra con una hoja que esté rayada. Entonces, vamos a hacer una reconstitución rápida de lo que vimos en la clase anterior. Déjenme activar esta cosilla. Ya, pues entonces, la clase anterior vimos la relevancia del tema de los vectores y aprendimos a dibujarlos, ¿ya? En un espacio súper manejable que era el espacio plano dos-dimensional. Vimos cómo se veía en tres dimensiones y también vimos la característica del módulo del vector en este contexto, ¿sí? ¿Qué significaba y cómo lo vamos a utilizar? Rápidamente, voy a escribirlo en términos muy analíticos, ¿sí? Tenemos un espacio cartesiano y cualquier vector que viva en este espacio, ¿cierto? Que es una flecha, que le vamos a llamar el vector A, porque le vamos a llamar A, ¿no? ¿Cierto? Se puede escribir, ¿cierto? Como una combinación lineal del módulo del vector, o seno, lo voy a escribir así. Se puede escribir como una cantidad A sub X, orientada para el eje X, más una cantidad A sub Y, orientada por J gorro, entendiendo que este es X, este es Y, ¿sí? Entonces, bajo ese supuesto, escribiendo acá sería que A sub X corresponde a la proyección en el eje X, mientras que A sub Y, ¿cierto?, corresponde a la proyección en el eje Y. Y de esta misma forma que uno está armando estas proyecciones, ¿cierto?, ustedes ya deben estarse imaginando que naturalmente aparece, ¿cierto?, la característica que vimos en la clase anterior del triángulo, ¿cierto?, rectángulo. Y trabajando con este triángulo rectángulo, ¿cierto? Yo puedo aprender algunas cosas importantes, en particular, ¿cierto? Que el coseno del ángulo θ va a ser igual al cateto adyacente, partido por la hipotenusa, que sería el módulo del vector A, ¿sí? Y por otra parte, el seno del ángulo θ, ¿cierto?, va a ser igual a A sub I dividido por la hipotenusa, que es el módulo del vector. Hasta aquí. ¿Alguna cosa que les haya parecido extraña? ¿O vamos claro? Porque esto es un resumen de la clase pasada. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna cosa que no se entienda de lo que estoy diciendo? ¿No? Ya. Entonces fíjense cómo a partir de esta forma de escribir las funciones trigonométricas, ¿cierto? Dentro del triángulo rectángulo que estoy armando, a partir del vector que dibujé, yo puedo escribir de una forma distinta, ¿cierto?, la forma general de un vector en su versión analítica. Y esto es lo que uno usualmente ve en la mayoría de los libros, y esto es lo que confunde a los estudiantes en la mayoría de los casos, ¿ya? Así que véanlo con mucha atención. El vector A, ¿cierto?, tomando en consideración lo que declaramos acá abajo de la función seno y coseno y reescribiendo en términos de lo que definimos arriba, quedaría básicamente como el módulo de A por el coseno de θ en la dirección Y más el módulo de A por el seno de θ en la dirección J, ¿ya? El vector que escribí acá abajo es la forma general que uno escribe un vector en el plano cartesiano, ¿cierto? Siempre y cuando esté orientado de esta forma. Ustedes saben de que si nosotros elegimos otro ángulo o cambiamos el ángulo, las funciones trigonométricas también lo van a hacer. Los valores no van a cambiar porque se va todo ajustando. Está todo esto circunscrito dentro de una circunferencia de radio 1. Así funcionan las funciones trigonométricas. Entonces, lo que yo quiero hacer acá abajo, más que nada, es que ustedes conozcan cómo aparece esta forma de escribir los vectores en la mayoría de los libros, ¿sí? Pero no se la aprendan de memoria, sino que consideren lo que revisamos en la clase pasada de la importancia del observador y de cómo el observador finalmente va definiendo quién es adyacente y quién es opuesto dependiendo de dónde se esté parando, ¿sí? Y la otra cosa que vimos en la clase anterior era cómo escribíamos el módulo, ¿sí? Y el módulo de un vector, ¿cierto? Pensando, ¿sí?, en lo que está pasando en el triángulo rectángulo, yo puedo escribir que el módulo del vector, ¿cierto?, va a ser igual a la raíz cuadrada de cada una de las entradas del vector, ¿cierto?, al cuadrado. Aquí voy a hacer un poquito de magia, porque fíjense que podría yo escribir explícitamente este resultado y voy a llegar a una igualdad. Pero la idea es que la podamos ver, ¿sí? Porque a sub x sería módulo de a al cuadrado por coseno cuadrado.
¿sí? Y A sub I sería al cuadrado, sería módulo de A al cuadrado por seno al cuadrado, ¿sí? Todo esto de la raíz. Déjenme copiar esto porque si no, no voy a tener espacio. Quiero mostrarles esta identidad trigonométrica. Entonces tenemos esto, lo voy a escribir más ordenado abajo. Módulo de A al cuadrado, coseno cuadrado de teta, más módulo de A, seno cuadrado de teta. Dentro de la raíz cuadrada voy a factorizar por módulo de A al cuadrado. Y aquí me queda coseno cuadrado de teta, más seno cuadrado de teta. Perdón por el desorden, estoy en un lugar de mi escritorio. Y aquí fíjense, trigonométricamente la función coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, ¿sí? Y la raíz de esto es justo módulo de A. Entonces, fíjense cómo mostramos de una forma muy sencilla que existe esta igualdad entre lo que escribimos antes y lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna consulta? Quiero verlo si es que alguien quiere hablar. ¿Alguna consulta? ¿Parece algo artificial o parece algo natural? Necesito escucharlos. ¿No hay ninguna duda? ¿Aló? ¿Aló? No, profe. Ya, tranqui. Muchas gracias. Entonces, voy a continuar nomás, porque ahora es lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? Y lo que vamos a revisar hoy día son el concepto de variables cinemáticas. Vamos a ver las tres variables cinemáticas que vamos a trabajar en el curso: desplazamiento, velocidad y aceleración. Vamos a conocer sus formas instantáneas y sus formas promedio, y vamos a identificar qué significa cada una de ellas. Y además de eso, vamos a aprender a dibujar los vectores en el contexto, ¿ya? Y ahí les voy a explicar qué significa. Para poder construir correctamente las ecuaciones de movimiento y las variables cinemáticas, por ende, es importante que nosotros coloquemos algunas condiciones especiales para el sistema de referencia que vamos a construir y que vamos a utilizar para definir y analizar el sistema físico, ¿ya? ¿Qué es lo que nos exige este sistema de referencia? Primero, que tengo que tener un plano ordenado en el cual puedo medir distancias, ¿sí? A ese plano ordenado nosotros hemos trabajado, ¿cierto?, constantemente con este plano, que es el plano cartesiano, y en particular, ahora necesito medir distancias. Por lo tanto, este plano va a estar sujeto a unidades de medida de distancia, que en este caso le puse en metros, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo me imagino la evolución de un cuerpo que está siendo modelado dentro de este plano cartesiano? Y voy a tomar una partícula, un puntito rojo, y lo que voy a hacer con ese puntito rojo es que empiece a correr el tiempo. Pero el tiempo no es una variable que aparece de forma explícita en el eje. En este dibujo el tiempo es una variable implícita, ¿sí? Entonces, si la partícula está viajando en el espacio y se mueve libremente en el plano, como lo acabo de dibujar, y en esa dirección, ¿cierto? Cada uno de los puntos de la partícula tiene asociado un tiempo que es único, ¿sí? Un solo tiempo, lo cual para nosotros es súper importante, porque no, cuando resolvemos una ecuación, una cosa no ocurre en dos instantes de tiempo. O sea, sí, si es que tengo una ecuación cuadrática, se soluciona matemáticamente con dos valores, pero solamente es uno el que tiene validez física. Y ese es el que andamos buscando nosotros, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿alguno le quedó la consulta de dónde aparece la variable temporal? Aquí tengo un mensaje de Matías. Sí, estoy proyectando la pizarra hace rato. ¿Ustedes no están viendo nada? Sí, tienen que decirme, po. Es que aquí no se ve. Ya. Claro, porque se había cerrado. Ahí sí. Todo lo que les había mostrado antes. Ahí. Eso es todo lo que les había dicho antes. ¿Ya? Es importante que si pasa eso me lo digan en su momento. Porque yo me quedo con la sensación de que estaban tomando tecito y no estaban viendo la pizarra. ¿Ya? Entonces, repito rápidamente, dibujamos el plano cartesiano, el vector, escribimos la definición del vector, ¿cierto? En términos generales. Y probamos esta identidad trigonométrica. ¿Ya? Fíjense que aquí no es nada nuevo de lo que vimos en la clase anterior, sencillamente escribí las funciones trigonométricas y utilicé, ¿cierto?, las definiciones que usamos en la clase pasada para finalmente mostrar que cuando yo escribo un vector de esta forma, que es la que aparece en casi todos los libros, ¿cierto?,
siempre puedo llegar a este resultado cuando leo el módulo al cuadrado. ¿Sí? Llego a una igualdad. ¿Ya? Eso es lo que había mostrado en la primera parte. Y ahora está discutiendo de que tengo este vector que se mueve en el espacio. Esta partícula que se mueve en el espacio, perdón. Pero resulta que, así como hemos discutido anteriormente, yo necesito tirar una flecha para identificar dónde está el cuerpo. De hecho, cuando uno le piden indicaciones, lo primero que hace es tirar el brazo y dice, para allá queda el camino. ¿Ya? Es efectivamente lo que vamos a hacer aquí. Porque si la partícula se está moviendo en el espacio, en esta trayectoria, que es una trayectoria bien especial, ¿cierto? Inventada, la función vectorial, déjeme escribir esto, la función vectorial r de t, ¿cierto? Que es una función x que depende del tiempo en el eje y más una función y que depende del tiempo en el eje j, en realidad esto se ve como un vector que parte desde el origen, de donde yo estoy mirando, y se mueve, ¿cierto? A medida que se mueve el cuerpo. O sea, lo sigue. Ese es el vector posición. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque a partir de esta búsqueda, de estos vectores posición que nosotros vamos a definir en el espacio, y de ese tiempo unívoco que está asociado a cada uno de esos vectores, porque ese vector de aquí, ¿cierto? En realidad puede ser el R en el tiempo igual a 1, ¿cierto? Es único, ¿sí? Entonces, todo lo que vayamos a construir a partir de ahora tiene relación con ese vector que estamos definiendo, que es el vector posición, ¿sí? Entonces, partamos con la primera característica importante, ¿sí? Porque el vector posición es sencillamente una flecha que parte del origen y que llega al punto de interés. Y que además de reconocer que esa flecha es una función, cuando estoy en un punto, tiene un solo valor para el tiempo. En este caso, el ejemplo t igual 1. Podría ser el instante 0, el instante 0,5, cualquiera, el que yo voy siguiendo. Pero aquí le puse un 1 porque es mucho más sencillo. ¿Ya? Pero, ¿qué podemos hacer con este vector, como les decía? Definir el segundo, que es el vector de desplazamiento. Y esta vendría a ser la primera definición, ¿cierto?, del curso, que es distinta a lo que hemos visto de vectores. ¿Sí? Y el vector desplazamiento, ¿cierto?, se escribe como delta R, ¿sí? Y ese vector desplazamiento es la posición del R en un tiempo final menos la posición del R en un tiempo inicial. Tiempo final, tiempo inicial, es fácil determinarlo porque en nuestro sistema de referencia el tiempo siempre avanza en positivo. ¿Sí? Entonces, ese es un detalle súper importante porque eso le da la evolución dinámica al sistema. De hecho, esa es la condición de una evolución dinámica, que el tiempo vaya en crecimiento. ¿Sí? ¿Cómo yo considero esto? Y lo analizo en el caso de análisis matemático. De nuevo, tema de referencia. Hago el sistema de referencia. ¿Sí? Mi sistema de referencia tiene coordenadas x y t. Tengo una partícula que se está moviendo en el espacio. Considero el primer vector posición. Este es el primero. ¿Sí? Y después considero el segundo vector posición. Que lo voy a colocar en una parte bien específica aquí. Entonces, fíjense que el primer vector posición, voy a dibujar las flechitas, que el primer vector posición que está aquí vale R1. Es R1. O sea, es el vector 1. Que en la nomenclatura, y esto es muy importante, uno puede decir R1 es lo mismo que R de t igual 1, o es lo mismo que dr en 1. ¿Ya? Esas tres cosas en la nomenclatura y en los libros significan lo mismo. Es el primer vector evaluado en el instante 1. ¿Sí? Y tengo el otro vector, que es el azul, ¿cierto? Que le vamos a colocar el R de 2. Entonces, fíjense que vamos a escribir de forma explícita cuánto vale el vector R1. ¿Alguien me podría cantar el vector R1? ¿Cuánto valen las entradas del vector, por favor? R1. ¿Alguien me podría decir cuánto es el vector R1 desde lo que está viendo aquí? Considerando que cada cuadradito vale una unidad. ¿Alguien podría hacerlo? 3i más 8j. ¿Y sí? ¿Perdón? 3i más 8j.
Vale, bacán. 3i, muchas gracias, más 8j. ¿Y cuánto sería el vector R2? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10i más 3j. Entonces, fíjense, no es muy distinto a lo que hemos hecho antes, desde el punto de vista matemático, identificar los puntos, sumar y restar. Salvo que ahora no estoy en el aire, sino que estoy analizando el movimiento. Entonces, la primera posición es el 3i más 8j. ¿En qué instante de tiempo? En t igual 1. ¿Sí? Porque en t igual 1. Mientras que el otro vector, el R2, vale 10i más 3j. ¿En qué instante de tiempo? En t igual 2. Entonces ahora yo le pregunto, ¿cuánto vale el vector desplazamiento? Bueno, el vector desplazamiento, de acuerdo a la definición, sería el vector R2 menos el vector R1. Claro, porque la construcción, la definición, perdón, me dice que es el vector evaluado en el punto final del análisis menos el vector evaluado en el punto inicial. ¿Sí? Entonces, al hacer eso y hacer el cálculo, vamos a seguir las cuentas, junto a lo que va con I, lo que va con I gorro, lo que va con J gorro, J gorro. Entonces tendría 10 menos 3 es 7i y 3 menos 8 es menos 5j. Hasta aquí, hasta este cálculo. Y todo lo que he dicho antes. ¿Hay alguna consulta respecto al vector desplazamiento? Profe, yo. ¿Al Dime, dale. instante se refiere al tiempo? Claro, el instante de tiempo. En física, siempre que digamos instante, se refiere a una variable temporal. ¿Ya? Eso quiere Ya, decir. Y sí, gracias. es eso. Ahora fíjense lo que discutíamos ayer cuando dibujábamos restas de vectores. Si yo voy a dibujar este vector aquí, si yo lo dibujo el 7i menos 5j, sería un vector que es 7i, entonces 1, no sé, sería desde el origen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y menos 5. Chuta, 1, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería el vector. Ese vector, en nuestro análisis, en realidad no tiene mucho sentido. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que hacer la diferencia entre el resultado que obtenemos desde la matemática y la interpretación física. Porque el vector es esa flecha que está para abajo. Pero lo que yo en realidad quiero definir con ese vector es el desplazamiento de la partícula entre dos puntos, no la resta vectorial, sino cómo se desplazó la partícula. Y ahí es donde toma mucha relevancia lo que habíamos discutido en la clase anterior, que yo finalmente el vector desplazamiento va a ser una flecha que comienza donde termina el segundo y termina donde termina, perdón, que comienza donde termina el primero y termina donde termina el segundo. O sea, entiéndase el primero el vector R1, el vector inicial, y entiéndase el segundo el vector final. ¿Sí? Y la flecha, esta misma flecha 7i menos 5j, miren cómo voy a dibujar, sin calcular nada, así. Esa es la flecha. Esa es la verdadera flecha. Miren, cuenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el eje Y. En el Y gorro. 1, 2, 3, 4, 5, menos 5 en J. Entonces, claro, ahora el vector que yo dibujé es exactamente el mismo desde el punto de vista matemático. Son congruentes, pero la interpretación física es la que varía. ¿Sí? Ahora fíjense que este resultado sigue siendo más interesante todavía, porque el vector desplazamiento es la flecha que une los dos puntos donde había estado la partícula de interés. Pero este vector desplazamiento, en la generalidad, ¿cierto? Es distinto al camino recorrido. Y ahí uno se puede dar cuenta claramente, porque el vector desplazamiento es esta flecha, es ese largo, ¿sí? Mientras que el camino que recorrió la partícula es el trazo rojo. Entonces ahí tenemos otra diferencia importante desde el punto de vista de las variables cinemáticas, que es que la distancia o el módulo o la magnitud del vector desplazamiento no es lo mismo que el camino recorrido por una partícula. Y eso deberían anotarlo en alguna parte de su cuaderno. ¿Sí? Repito, el módulo del vector desplazamiento en la mayoría de los casos no coincide con el camino recorrido por la partícula. ¿Sí? Hasta aquí, con este sencillo vector de desplazamiento, que es lo mismo que vimos en la clase anterior, pero ahora en el contexto de la física. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Está claro lo que dije de vector de desplazamiento y la diferencia con el camino recorrido de la partícula?
¿Aló? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces ahora les voy a colocar un ejemplo. Un ejemplo donde veamos esto de la diferencia entre vector de desplazamiento y camino recorrido, pero también voy a, en este mismo ejemplo, voy a colocar una situación donde uno elige el sistema de referencia, ¿sí? Y independiente de cómo lo elijo, voy a obtener el mismo resultado. Entonces déjenme buscar una figurita en internet para que sea más entretenido. Y voy a buscar el Golden London Golden Eye. Entonces, una imagen. Nosotros la sugerencia, Y cuando se va a tener voy a archivo nuevo, se suba como carpeta y no como un archivo simplemente abrir como una pestaña nueva. Porque cuando te dice, por ejemplo, poner un archivo, solamente se abre como el archivo de descarga. Ya, entonces, En cambio, la miren esta carpeta imagen. tiene que dejar un link como de la sala de un par de Control C. links. La imagen está chacha, está buena. Ya, esa es la imagen. Ese es el Golden Eye, London Golden Eye, que es una rueda gigante que está en Londres y que veis todo Londres. Yo no la conozco, yo no conozco Londres, pero eso es lo que dice. ¿Ya? Entonces, pónganme atención porque estamos interesados en analizar el movimiento de este carro. Este carro. ¿Sí? Quiero analizar el movimiento de ese carro y yo les pregunto a ustedes, considerando el problema físico que estamos viendo y considerando todo lo que hemos discutido en estas sesiones, ¿dónde ubicaría usted el sistema de referencia? ¿Dónde lo ubicaría? ¿Dónde voy a colocar el plano cartesiano para evaluar lo que quiero evaluar? ¿Alguien se le ocurre? En el eje de En el la centro. En el centro, ¿cierto? Parece un lugar muy, muy indicado dibujarlo aquí, ¿sí? Justo en el centro. ¿Por qué? Parece un muy buen lugar y súper bien la respuesta de todos ustedes, porque si yo estoy parado en ese centro, en el centro del giro de la rueda, estoy justo en un lugar que tiene alta simetría. Alta simetría. Porque fíjense que estoy en el centro, pero yo para describir todo lo que pasa desde el centro, solamente necesito un valor que cambia. Porque si yo estoy en el centro, el radio, ¿cierto? Del brazo hasta el punto donde está el carrito, siempre es constante. El radio siempre es constante. Mientras que lo único que varía es el ángulo. Ajá. Eso quiere decir de que si yo analizo ese problema, considerando coordenadas polares, que no las hemos visto, pero estoy solamente haciendo la discusión, el problema se me facilita. Porque si bien son dos dimensiones, una de las dimensiones siempre mantiene constante, la dimensión radial. Mientras que la otra dimensión, que es la dimensión del ángulo, varía. Y por eso uno después, cuando ve el movimiento circular y toda esa cuestión, ve la velocidad angular. Porque la única velocidad que hay es una que cambia el ángulo, porque el radio nunca cambia. Entonces ese es un primer resultado. O sea, dependiendo de dónde yo elijo el sistema, el ejercicio es más fácil o es más difícil. Fíjense otro ejemplo, siento dentro del mismo sistema. Voy a dibujar el mismo, otro plano cartesiano, pero acá. Aquí. La pregunta es, ¿son iguales estos dos sistemas de referencia? No son iguales, porque uno tiene una ventaja comparativa respecto al otro. O sea, ya discutimos qué es lo que pasaba con el sistema que está en el medio. Pero con este sistema que está en el fondo, tanto la variable x como la variable y van a ir mudando. Si quisiera escribirlo en coordenadas polares, también va a ir mudando. Entonces, fíjense, esto es una discusión que tuvimos la primera vez que nos vimos. Existen en física algo que se llaman las coordenadas canónicas, que son las coordenadas más inteligentes para el sistema físico, donde el problema se resuelve así, súper rápido. No hay ecuaciones complicadas, todas las ecuaciones están desacopladas, mucha fácil. Sistema de ecuaciones súper lindo, fácil. Pero ese mismo problema yo lo puedo ver desde otra arista, con otro prisma, y no lo puedo resolver. Ejemplo concreto, creo que se los mencioné, cuando uno resuelve para la ecuación de Schrödinger del átomo de hidrógeno. Ustedes tuvieron un curso de química, si bien entiendo. Ustedes vean todos los números cuánticos, el n, el momento angular, todas esas cuestiones que aparecen en la tabla periódica. Resulta que esos números se pueden calcular analíticamente a partir de la ecuación de Schrödinger. Pero si yo resuelvo la ecuación de Schrödinger en coordenadas cartesianas, x, y, z, no tiene solución. No tiene. Pero si resuelvo esa misma ecuación en coordenadas esféricas, aparece todo el resultado de la tabla periódica. Entonces, fíjense las ventajas que tiene elegir correctamente el sistema de referencia y el sistema coordenado. ¿Ya? Bueno, ahora volviendo con el tema de las distancias.
Y voy a tomar estos dos ejemplos. Si yo estoy interesado en analizar desde el centro del sistema de referencia el movimiento de la partícula, voy a tomar este como un vector inicial. ¿Sí? Ese es mi vector inicial. Y la partícula va a dar una vuelta completa. Por lo tanto, el vector final va a ser la misma flecha que llega aquí. Pregunta, ¿cuánto vale el vector desplazamiento? Si es que el vector llegó al mismo, si es que la partícula llegó al mismo punto donde salió. ¿Cuánto vale? ¿Aló? 0. Vale cero. Naturalmente vale cero. Pero ¿cuánto vale todo lo que tuvo que recorrer la partícula? O sea, toda la vuelta no vale cero. La vuelta vale 2pi por r, que es el camino recorrido. Ya. Eso es lo que vemos desde el primer sistema de referencia. Ahora voy a ver lo que pasa desde el otro sistema de referencia, de acá abajo. Parte el cuerpo y está aquí. ¡Pum! Aquí estoy. Ahora voy a hacer que el cuerpo dé la vuelta. Y voy a seguir el cuerpo dando la vuelta. Y quiero que vean esto para que se den cuenta que en realidad, si es que yo quiero analizarlo desde ese sistema de referencia, miren cómo varía el vector. Chuta, se me quedó pegado ahí. Miren cómo varía el vector. ¿Sí? No sé si me siguen o me entienden lo que les estoy tratando de comentar. ¿Sí? Fíjense. Y de todas formas, si es que yo hago la misma propuesta del problema anterior, ver dónde está la partícula cuando da una vuelta, fíjense que ambos sistemas de referencia ven exactamente lo mismo en la variación, que es lo que decíamos, los físicos solamente podemos calcular variaciones. En la variación, el que está mirando en el centro de la rueda del Golden Knight, el que está mirando ahí en el extremo inferior, ven que el vector de desplazamiento vale 0. O sea, miden lo mismo. Y eso es una cosa súper importante en la física, pues no puedo estar midiendo un experimento aquí y al lado me da algo distinto, pues no serían repetibles, no podría construir una teoría. Entonces, eso es fundamental. ¿Ya? Con este ejemplo, espero haber dejado claro la decisión metodológica del sistema de referencia, verificar que para distintos sistemas de referencia yo voy a observar lo mismo desde el punto de vista de la física, se pueden escribir distintos, pero el resultado, el vector de desplazamiento y el camino recorrido son lo mismo. ¿Sí? Y lo otro es que, bueno, yo puedo elegir cualquiera de los dos sistemas, pero uno tiene ventajas respecto al otro. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Hay alguna consulta de lo que he discutido solamente pensando en el vector de desplazamiento? ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna consulta? Creo que en el chat hay algo. No se ve. Ya lo solucionamos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Para continuar? Sí, profe, todo claro. Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a explicar el concepto de vector velocidad. Voy a partir primero con la definición, y aquí quiero que sean que me entiendan muy bien. Una cosa es la definición del vector velocidad y después aparece la velocidad instantánea y la velocidad promedio. ¿Ya? Las tres cosas están relacionadas, pero vamos a partir por la definición. ¿Sí? Una vez que partamos con la definición y veamos los dos tipos de velocidades, nos vamos a ir a un receso, ¿sí? 20 minutos. Después del receso, vamos a ver el concepto de aceleración. Una vez terminemos haciendo eso, voy a hacer un ejercicio, yo les voy a ayudar a hacer un ejercicio que traje preparado para ustedes, donde vamos a tomar todos los elementos que hemos visto, todas las características del sistema físico, y vamos a hacer un ejemplo súper concreto donde vamos a dibujar y calcular todo lo que hemos hecho aquí, pero utilizando herramientas TICS. Vamos a utilizar Excel para que nos salga más facilito encontrar los números. ¿Ya? Entonces, dicha esa introducción, vector velocidad. ¿Sí? Para su conocimiento, todo lo que yo estoy diciendo ahora en la clase, así a mano alzada, escribiendo en la pizarra, ya ustedes lo tienen en los PowerPoint, ya está todo. ¿Sí? Están los procedimientos, hay algunos cálculos que yo incluso no estoy haciendo, que lo estoy comentando, pero por eso mismo la idea es que ustedes tengan el PowerPoint, para que lo puedan leer antes. ¿Ya? Entonces, vector velocidad. Mi letra de 18, velocidad. Entonces, el vector velocidad, ¿cierto? Se define, y por eso lleva un igual con 3 rayitas, se define como la variación del vector posición dividido por la variación del vector. Y aquí, sin decir absolutamente nada, solamente escribiendo escribiendo este otro resultado. R final menos R inicial dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Pregunta para ustedes, chicos. Este cociente que está acá abajo, tiempo final menos tiempo inicial, ¿cómo va a ser?
¿Cómo va a ser? ¿Positivo, negativo o cero? Les pregunto. Desde los antecedentes que hemos visto y de la definición del sistema de referencia. ¿Cómo va a ser? Positivo. Y no solamente positivo, siempre positivo. Entonces ahí uno aprende algo al toque, así, pum, 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 y que no se les puede olvidar. Ah, si el cociente de esta división es siempre positiva, y el cociente es un número escalar, ¿qué le pasó a un vector cuando yo lo multiplico por un escalar positivo? Bueno, se alarga o se achica, dependiendo, ¿cierto? Se alarga o se achica el vector. Pero lo importante que está en que, dependiendo de si se alarga o se achica, ese vector resultante va a apuntar exactamente en la misma dirección que el vector que está acá. O sea, primera característica importante, velocidad promedio entre el tiempo 1 y el tiempo 2 va a ser igual a la misma definición, esto es lo que les estaba diciendo antes, a la misma dividido por el tiempo. Donde la dirección, fíjense lo que voy a escribir, la dirección, no sé si esto lo vimos en la clase pasada, si no lo vimos, porque aquí estoy inventando una notación. La dirección del vector promedio velocidad es exactamente la misma dirección del vector posición. Este signo igual no debería ser un signo igual, porque en realidad estoy explicando algo que tiene que ver con esto, ¿ya? Congruencia. Ya. ¿Cómo veo eso en la práctica? Directamente por un vector velocidad media. Dibujo. Es lo más claro. Dibujo. Plano cartesiano. La definición de vector velocidad promedio. Quizás en qué condiciones puede estar y quizás que le voy a responder, así que mejor no. ¿Sí? Y inventemos una trayectoria en el espacio. Esa. ¿No? Siempre muy repetida. Esa. ¿Sí? Y elijamos dos puntos cualquiera. El vector posición 1, con verde, desde el origen. Vector posición 1 que está ahí, chun, 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 y vector posición 2 que está ahí. ¿Sí? Lo voy a cambiar de color para que no genere confusión. Por ahí. ¿Sí? Entonces, ahora yo les pregunto. El vector R1, que estaría acá, va a ser igual a 1, 2, 3, 4. 4i más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8j. Y el vector R2 va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5. Entonces, fíjense, tenemos los dos vectores definidos. Esos son los dos vectores. ¿Qué nos falta para terminar el cálculo? ¿Qué variables nos falta identificar o definir para terminar el cálculo? El tiempo. El tiempo. ¿Cómo defino el tiempo? Bueno, estamos haciendo un ejercicio inventado, entonces en realidad no tenemos cómo decir un valor concreto, pero pongámosle que a esta vez, cuando yo medí el vector inicial, estaba en el tiempo t igual 3 segundos. Y cuando estoy en la posición final, estoy en el tiempo igual a 10 segundos. Estoy inventando. ¿Sí? Entonces, fíjense. Fíjense. ¿Cuánto sería el vector velocidad promedio? El vector velocidad promedio entre la posición 1 y la posición 2. ¿Cuánto sería ese vector velocidad? Bueno, sería la diferencia, ¿cierto?, del vector desplazamiento, que sería 9i menos 4i son 5i, y sería 5j menos 8j menos 3j dividido en 10 menos 3. Continúo. El resultado de eso vale 5 séptimos en i menos 3 séptimos en j. Metros partido por segundo. ¿Alguna consulta? Porque eso es el vector velocidad. Desde el punto de vista del cálculo, me faltan un par de cosillas que mencionar. Pero el cálculo que acabo de hacer y las consideraciones del tiempo, ¿se entiende cómo articulé todos los valores para llegar al resultado? ¿Cómo fui tomando las variables? ¿Sí? ¿No? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya, pues entonces, vámonos a lo que no se ve en el álgebra. ¿Ya? Primero, nosotros sabemos dibujar
el vector de desplazamiento, sin ningún problema. Lo sabemos dibujar. Y segundo, por esto que está acá arriba, sabemos que la dirección del vector de desplazamiento es exactamente la misma dirección del vector velocidad media entre esos dos puntos que me estoy desplazando. Entonces, debería estar más que claro para ustedes en este momento de que este vector, el 5 séptimos de i menos el 3 séptimos de j, ¿cierto? Se orienta en la misma dirección que apunta este vector. O sea, tiene la misma inclinación y apunta para el mismo sentido para abajo. Pero no es el mismo vector. Es más chiquitito. Es mucho más chiquitito. ¿Sí? Entonces, ese es el otro resultado importante. Y lo cual tiene mucho sentido. Porque si la partícula está en este punto inicialmente, yo les muestro cómo se en clase, está en este punto inicialmente, y después la partícula se movió, tú cerraste los ojos, no estás interesado en ver qué pasa aquí al medio. Se movió y apareció aquí. Y alguien tuviese que preguntar, oye, ¿para dónde fue el cuerpo? ¿Cómo se movió? ¿A dónde apuntaba su velocidad? Lo que uno dice es, chuta, el cuerpo antes estaba aquí y ahora está allá, pues, entonces fue para allá. Ya, esa es la velocidad promedio. Es la velocidad que existe entre dos puntos finitos en la trayectoria del cuerpo. Y esta velocidad promedio toma mucho sentido por lo mismo que he dicho desde la clase anterior. Nosotros los físicos solo comparamos. ¿Qué estamos comparando aquí? Las dos posiciones de la partícula en cada uno de sus tiempos respectivos. ¿Ya? Bueno, esto es el concepto de velocidad, de velocidad promedio. Pero nos falta otra velocidad, que es la denominada velocidad instantánea. Y para poder calcular la velocidad instantánea y hacer el resumen final, tengo que hacer un dibujo y convencerlos de algo. ¿Sí? ¿Ustedes en el curso de cálculo vieron el concepto de derivada? ¿Lo vieron? ¿Han trabajado con derivadas? Sí, profe. ¿Saben cómo se ve una derivada en un dibujo? Si yo les coloco una función y les digo, ya, derive eso, ¿ustedes sabrían cómo dibujar la derivada de esa función? Mira, ¿Sin calcular nada? no es problema tuyo. ¿Sí o no? No es problema tuyo. Si dicen que no, no es problema, pero necesito saberlo, para orientar bien lo que quiero decir. Ya. ¿Sabes qué? Perfecto. Yo no quiero. Entonces, nos vamos a ir súper lento. Vamos a partir con el concepto de velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea, uno la reconoce como la velocidad ahí. No sé cómo decirlo. Ahí, en ese punto. No entre dos. Ahí nomás. Pero cuando yo planteo eso, estamos en una contradicción. Porque si yo quiero calcular la velocidad en un solo punto, y yo estoy partiendo del supuesto de lo que hacemos ciencia, lo que hacemos es comparar, hay una incongruencia. Entonces, ahí es donde es importante relevar el cálculo diferencial. Y ahí es donde aparece el concepto de elemento diferencial y el concepto de derivada, finalmente. Entonces, les voy a contar el cuento. Tengo una partícula que se está moviendo en el espacio. ¿Sí? Esa. Y estoy interesado en calcular la velocidad aquí. Solo ahí. Solo en ese puntito. Nosotros sabemos que no podemos hacerlo. No podemos calcular la velocidad en un solo puntito porque tenemos que tener dos flechas, ¿cierto? Dos vectores posición para poder, ¿cierto? Calcular el vector velocidad, al menos el vector velocidad promedio. Bueno, ¿cómo lo hacemos aquí? Y aquí, por favor, tienen que mirarme con calma, porque la propuesta de la definición del vector velocidad es que yo no parto, yo no voy a calcular la velocidad en un solo punto, ¿sí? Sino que yo voy a hacer tender que dos vectores que estaban inicialmente separados se fuesen juntando infinitamente, se van juntando infinitamente a tal punto de que parecieran que son el mismo, pero no son el mismo. Están tan pegados que parecen ser el mismo, pero no son el mismo. Y eso es lo que hay que tener claro, porque ese es el concepto de elemento diferencial. Entonces, ¿cómo yo planteo todo esto? Y aquí voy a escribir la definición anterior. ¿Sí? Déjenme borrar esto para tener un poquito más de espacio. Voy a escribir la definición anterior. Ya, por definición, el vector velocidad, ¿cierto? Es la variación de la posición respecto con la variación de tiempo. ¿Sí? Sin embargo, este vector velocidad, en mi caso, en el que estoy explicando ahora, es muy especial, porque yo quiero tener un vector R1, perdón, un vector R2 menos un vector R1 dividido por un tiempo 2 menos un tiempo 1. Hasta aquí no he dicho nada. Y aquí viene la condición especial.
Yo quiero que estos vectores estén infinitamente cerca desde el punto de vista del tiempo. Claro, porque espacialmente yo no puedo acercarlos, pues si yo estoy mirando con un reloj, tengo que parar la cuestión rápido para que estén cerquita. Entonces, yo voy a hacer que se aproximen porque el tiempo se está tendiendo a cero. Entonces, fíjense aquí. El vector R2, que es la flecha en el instante 2, sería lo mismo que escribir la flecha en un instante inicial más un h. ¿Sí? Más un h, el tiempo 2. Claro, es el tiempo inicial más un número chiquitito. Un h chiquitito. ¿Qué tan chico? Que parezca ser 0. Y aquí, límite cuando h tiende a 0. Menos el R1. Bueno, el R1 está evaluado en el tiempo inicial. Dividido por T2, que sería T0 más H, menos T1, que es T0. Entonces voy a seguir escribiendo aquí, un poquito más ordenado. Fíjense que la velocidad es el límite cuando H tiende a 0 de la función vectorial R, evaluada en T0 más H, menos la función vectorial evaluada en T0, dividido en H. Y esto de aquí es la derivada del vector posición en el tiempo. O sea, partimos desde un elemento físico, ¿cierto? Esta es la construcción de la definición de derivada. Abajo llegamos a la definición de derivada. Pero partimos desde una filosofía física en la cual no podemos medir cosas en un solo lugar, sino en cosas distintas. Damos esa filosofía a decir que quiero medir ahí nomás, entonces tuve que hacer los tiempos pequeñitos y al hacer el paso al límite, forzando mis ecuaciones que hiciera lo que le estoy pidiendo, recupero la definición de derivada. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la velocidad instantánea sea la derivada de la curva, ¿cierto? En el punto. Bueno, significa que el vector derivada, por ser la derivada de la curva, donde la curva es la curva negra, la derivada siempre se dibuja como una recta tangente al punto de contacto. ¿Cuál es el punto de contacto en este caso? El tiempo que estoy definiendo aquí. ¿Cuál sería la recta tangente? Una flecha que en este punto va para allá. ¿Sí? La estoy dibujando sin conocer el valor, porque depende del valor para ver la magnitud y todo, pero lo importante es que el cuerpo está apuntando en ese sentido. ¿Sí? Esto aquí va a tomar mucha fuerza cuando vemos el concepto de velocidad y de movimiento circular, porque uno se pregunta, claro, si estoy haciendo girar algo con un cordelito, ¿por qué cuando lo suelto se va en línea recta? Tiene que ver con esto. ¿Sí? Entonces, para terminar esta primera parte, vimos el concepto de velocidad, desplazamiento, velocidad, velocidad instantánea, velocidad promedio. El desplazamiento es netamente 2 puntos en el espacio y calculo la flecha. Tengo el concepto de velocidad promedio, que la velocidad promedio justo va a estar en esa flecha del vector desplazamiento, mientras que la velocidad instantánea va a ser la derivada del punto, o sea, de la curva, es la derivada, es la recta tangente a la curva. Eso es la derivada, la recta tangente a la curva. O sea, es la flechita azul. Déjenme escribirle aquí como un B, flechita. ¿Sí? Pero la operación matemática que se debe hacer es derivar la función. Ahora ustedes pueden estar diciendo, ya, pero ¿qué demonios significa que yo voy a derivar una función del tiempo? ¿Cierto? Ejemplo concreto, movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme unidimensional tengo x0 más b sub 0 por t, ¿sí? En el eje y. Entonces, si yo derivo esto de a de t, y lo voy a hacer para que lo puedan ver, sería x0 más b sub 0 por t, en el eje y. ¿Sí? La derivada es un operador lineal, por lo tanto, afecta a este y afecta a este por separado. La derivada de esta constante vale 0. La derivada de todo esto vale b sub 0. ¿Sí? En el eje y. Entonces, fíjense, fíjense, para el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre vale b sub 0. Sí, pues, en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad se mantiene constante y siempre es igual a la velocidad inicial. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya?
Entonces, antes de irnos al receso, me gustaría escucharlo si tienen alguna consulta, alguna duda de lo que vimos ahora respecto de las variables cinemática velocidad. ¿Lu? ¿Está claro? No, profe, está claro. ¿Está claro? Bacán. Entonces, dejemos hasta aquí y nos encontramos en 15 minutos más. 5 para las 12. 5 para las 12, hacemos pasamos el concepto de aceleración, que va a ser mucho más rápido, porque ya sabemos cómo se ve la velocidad instantánea, entonces lo vamos a poder calcular rapidito. Vamos a tomar algunas consideraciones especiales para la aceleración, que no salen en ningún libro, pero yo se las voy a decir para que sea más fácil calcular para ustedes, y después presentamos el ejercicio y ahí cerramos, ¿ya? Así que nos encontramos a las 5 para las 12, en 15 minutos más. Eso, voy a cancelar la grabación.